El presidente del Congreso, Javier Cáceres, enfrentó otra dura prueba en el poco tiempo que lleva en esta posición: lidiar con el proceso de moción de censura contra el ministro de Agricultura, Andrés Fernández. Es la ocasión en que más cerca ha estado de prosperar esta figura constitucional de control político. Cáceres no estuvo alejado de la polémica. Una noche suspendió el debate cuando la oposición le estaba dando duro y parejo al ministro. Y ayer abrió muy temprano y en medio de un fuerte ausentismo la votación para la censura, generando la protesta de opositores que no alcanzaron a llegar, claro, acostumbrados a la poca puntualidad del Parlamento. El caso es que este ex monaguillo, ex guía turístico, ex boxeador y político de pies a cabeza le esperan días difíciles, con unos congresistas más interesados en sus propias campañas que en su desempeño legislativo y otros esperando a que termine el periodo para retirarse del Congreso. Además, con un proceso de reelección en curso y perteneciendo a un partido como Cambio Radical que se opone a esa reelección. Por eso Camilo Durán visitó a Javier Cáceres antes de la discutida sesión de ayer para saber cómo ha manejado el potro y cómo se prepara para lo que viene, incluyendo un conflicto con Venezuela. Camilo Durán entra al radar. Pero como un monaguillo, un boxeador y un asesor turístico acaba de presidente del Senado. Bueno, esa es la democracia, hay oportunidades a la gente que lo hace bien, que siempre lucha por progresar. ¿Cuándo le picó el bicho de la política, senador? Oh, yo era antipolítico, pasaba en las esquinas de Cartagena hablando mal de la política, pero me convertí en líder deportivo de mi barrio, me convertí en líder de los guías de turismo, y bueno, ahí llegaron los Boy Scouts de la política y me incursionaron en ella. O sea, ¿usted es pro turista? Sí, una ciudad como Cartagena, la única oportunidad que había en ese momento de empleo era precisamente la guianza turística, aprendiendo idiomas, inglés, francés, y bueno, trabaje. O sea, ¿usted está de acuerdo con el turismo parlamentario también? No, yo estoy de acuerdo con atender al turista que nos visite en la ciudad más hermosa que es Cartagena, pero con el turismo parlamentario no estoy muy de acuerdo. Sin embargo, sí es importante que en algunos foros mundiales haya presencia de nuestros parlamentarios. Bueno, ¿y usted era boxeador? ¿Así bajito y todo, pegaba duro? No, fui boxeador una vez por circunstancias. Estaba pasando hambre por las fronteras con Panamá y vi trotando a unos muchachos que decía Bolívar el buzo, y me les pegué, y era que iban a tener unos intercambios con gente de Panamá. Y como yo era de Cartagena, me preguntaron si yo sabía wimbear, y yo dije, yo peleo con el que sea. Y cuando me vi fue que estaba de abreboca de esa velada 4 rounds. Me fue mal, no me noquearon, pero no podía ni voltear el cuello. Bueno, y monaguillo, ¿a qué horas era la misa? Bueno, eso sí me tocó duro. Mi abuelita era rezandera. Desde las 5 de la mañana estaba ayudando las misas en las 3 iglesias del centro: San Pedro, Santo Domingo y la Catedral. ¿Y sigue siendo una persona religiosa, senador? No voy tanto a misa, yo creo que hoy todas las misas de mi vida, yo ayudaba diariamente más de 30 misas, pero sí sigo siendo católico, apostólico y romano. Y cartagenero. Y cartagenero, sí, señor. Bueno, senador, hablemos de política. ¿Por qué tanto ausentismo, senador? Hay una bulia parlamentaria, hay unas elecciones al frente, la mayoría de los congresistas están trabajando su reelección. Nosotros hemos, primero por la vía chévere de los costeños, tratado de hacer venir a los congresistas al recinto, no nos fue posible, entonces hemos empezado a aplicar el reglamento. Ya hoy no hay ausencia de los parlamentarios, ya tenemos registrados 82, 90 parlamentarios, lo que no hay es permanencia, llegan, se están un rato, se registran y se nos vuelan. Ahora lo que hay que controlar es que no se nos vuelen. ¿Qué vamos a hacer? A partir de hoy, cuando tengamos votación y nada más estén allí 50 o 56 congresistas, al resto le vamos a descontar el sueldo aunque se haya registrado al principio de la sesión. Pero el tema del ausentismo ha sido de siempre. Y de todos los congresos, pero yo además diría que también hay una bulia, hay un cansancio, hay una desmotivación de muchos congresistas de venir al recinto. ¿Y qué ha hecho usted como presidente del Congreso y del Senado para mejorar la imagen del Congreso? Bueno, yo creo que hay que hacer las cosas bien, pero esto indudablemente nos pone nuevamente en la palestra pública y volvemos otra vez a ocupar los últimos lugares en la institucionalidad y en la opinión de la gente. No es fácil. ¿El presidente del Congreso tiene mucho poder? El presidente del Congreso lo que hace es presidir las sesiones y representar al Congreso
todos los actos protocolarios, que son muchos. Pero usted puede suspender un debate, por ejemplo, si considera... Si el reglamento está en ese momento acorde a las circunstancias, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero es su interpretación. No, lo que diga el reglamento, no, el reglamento no es para interpretarlo, es para cumplirlo. Cuando usted tomó la decisión de suspender el debate de la moción de censura contra el ministro, ¿usted consideró que las barras estaban interfiriendo en el debate? Es una decisión subjetiva. Primero, ya habíamos hecho lo que dice el reglamento, y es darle a las barras un aviso. Ya le habíamos avisado de que estaban actuando mal, que en el Congreso, desgraciadamente, la ley no permite que se aplauda, no permite que se haga bulla. Las barras pueden estar allí, pero sin participar. ¿Y no hubiera sido más fácil sacar las barras? No se pudo, esa fue mi orden, no se pudo. Nos dimos cuenta que habían 3 jóvenes bachilleres, 3 jóvenes policías bachilleres, no podían con esa barra. Los congresistas del Polo Democrático y del Partido Liberal, algunos, no todos, amenazaron con subirse y darse trompada con la policía si desalojaban la barra. Sí, era un caos ya lo que se estaba viviendo en ese momento. ¿Cuántos miembros del Congreso hoy no fueron elegidos en las pasadas elecciones? Yo creo que cerca de 40 senadores en este momento no fueron elegidos, son personas que han venido a reemplazar por la situación de la parapolítica, también por fallecimiento de algunos senadores y por renuncia. Senador, ¿y eso le quita legitimidad al Congreso? Yo no creo que le quite legitimidad, pero sí indudablemente que predispone a la opinión pública como que está frente ante un Congreso que no fue el elegido. ¿Cómo ve la reforma política? Yo veo que esa reforma política no va a ser de fácil trámite. Yo la veo bastante enredada. Es más, no va a aplicar para las elecciones de marzo ni de mayo, porque necesita un control constitucional después de su aprobación. Y al interior del Congreso no hay una claridad sobre el tema para yo decirle que este es un proyecto que podría salir de aquí a diciembre. Está todavía enredado en las comisiones conjuntas. Moción de censura. Nunca había sido tan fácil votar una moción de censura porque ahora solo se necesita una Cámara. Sí, es más fácil que prospere una moción de censura con esta nueva circunstancias normativas. Sin embargo, yo le diría a usted que estamos volviendo la moción de censura, no solo en el Congreso de la República, sino que ya la tienen las asambleas y los consejos, lo estamos volviendo pólvora mojada. Para cualquier cosa empezamos a pedir moción de censura y luego la moción de censura va perdiendo credibilidad frente a la opinión, como va a suceder seguro en esta ocasión, y no pasa nada. ¿Cuáles son los proyectos más importantes que quedan por debatir en este mes? Aquí tenemos unos proyectos importantísimos y esa es la preocupación nuestra. Por ejemplo, la descongestión judicial. Usted sabe que en Colombia hoy está demorando un proceso 16, 17 años. Las personas se mueren y no logran saber cuál fue el fallo. Tenemos ese proyecto para segundo debate en la plenaria, el debate de la reforma política, la ley de víctimas. Tenemos una cantidad de iniciativas, el consumo mínimo. ¿Y qué proyectos de ley se han aprobado bajo su gestión desde el 20 de julio? Yo creo, Camilo, que no van 3 o 4 proyectos de ley aprobados. Ahora me quedaría muy difícil los nombres de estos proyectos, pero normalmente proyectos sin ningún tipo de importancia en este momento. Usted lleva 30 años haciendo política. ¿Usted cree que hoy se hace una política más sana, más cuidadosa, más rigurosa? Bueno, lo que sí te puedo decir es que hay más veeduría, que hay más control. Ustedes, los medios, ayudan mucho a la transparencia electoral, pero tenemos un código electoral vetusto, viejo, que permite el fraude. Fíjate que se vino a fallar una situación electoral hace 2 meses. O sea, estuvo aquí las personas que no merecían estar durante 3 años, 6 meses. Y los que merecían estar solo van a disfrutar de su curul 6 meses. Entonces, nosotros tenemos un código electoral que se presta para el fraude, una legislación que se presta para el fraude y que hay que ponerla a tono con la tecnología y con las nuevas situaciones democráticas. Senador, el país no tiene fiscal y estamos presenciando un pulso entre el gobierno y la Corte Suprema. ¿El Senado va a hacer, o el Congreso va a hacer algo? Nosotros somos respetuosos de los poderes. Nosotros queremos es que haya armonía entre los poderes. Y la armonía no significa que un poder le ceda al otro o que se haga el de la vista gorda frente a los temas que debe de vigilar. Yo diría con mucha tranquilidad que de parte y parte tienen sus razones. Entonces, que se busque un punto coincidente y allí salgamos y superemos esta situación que nos está dejando quedar mal frente a la opinión pública. Pero alguien tiene que ceder, senador.
¿Quién? Yo creo que ya es el momento posible para que de pronto el presidente cambie la terna para que la Corte la vote y echemos para adelante. Tenemos un problema con la justicia, sobre todo en la Fiscalía. Mire, eso va a explotar, pero va a explotar la justicia de una manera grave. Hoy en Colombia están metiendo presos a robacarderos, a que se roba un celular, pero los robos técnicos, la corrupción inmensa, no tiene hoy ante la justicia cómo responder, porque un investigador para 5 o para 6 fiscales y hoy no se puede hacer nada sin los investigadores. Entonces estamos frente a ese colapso de la justicia. ¿Cómo ve la situación con Venezuela como presidente del Senado? Yo creo que nosotros y todos los colombianos que tenemos que mantener la boca cerrada. Esto hay que dejarlo que lo maneje el presidente de la República y su canciller, sin descuidarnos de las amenazas. ¿Qué cree que va a decir la Corte Constitucional frente al referéndum? No, nosotros somos respetuosos de los poderes. La Corte se pronunciará en su momento y seguro que lo hará dentro de la Constitución. Nosotros acataremos lo que la Corte falle en este proceso del referéndum. ¿Usted cree que el tema de agroingreso seguro le ha quitado popularidad y le puede quitar votos al gobierno? Sí, eso está visto. Pero no ha habido elecciones. No, pero el presidente perdió casi 10 puntos en todo este proceso, un proceso que de pronto también fue muy mal manejado por el gobierno, porque aquí lo que se dejó que creciera es que estábamos dándole los recursos a los ricos y no a los pobres. Entonces, cuando eso llega al común de la gente que en su totalidad es pobre, pues indudablemente la opinión va a actuar en ese sentido. Bueno, ¿y qué es, por último, lo más difícil de manejar a los senadores? Lo más difícil es la palabra, porque todo el mundo que levanta el dedo cree que ya tiene el turno para hablar y cuando no se lo da, hasta le recuerdan la vieja a uno. Senador Cáceres, muchas gracias por estos momentos y mucha suerte en los días que le quedan, que van a estar bastante turbulentos. Gracias a ti, Camilo.